Bien, queridos hermanos, estamos estudiando cómo la música ha sido empleada para manipular nuestras mentes y para preparar el nuevo orden mundial que pronto se instalará plenamente sobre la tierra. Hemos estado estudiando esta mañana en el capítulo 3 del libro de Daniel los medios que usa el gobierno invisible para gobernar la mente de nuestra sociedad. Y lo asombroso de toda esta manipulación universal actual para cambiar la mente de nuestra sociedad es que ya fue empleada hace 2600 años por el rey Nabucodonosor. Y aparentemente no ha cambiado nada. El que no haya cambiado nada quiere decir que hay un gran manipulador que sigue vivo desde aquella época y que sigue empleando año tras año los mismos métodos buscando perder a los seres humanos y apartarlos de Dios. Se nos ha descrito en este asombroso capítulo de Daniel 3 para advertirnos a los que vivimos en el tiempo del fin que la historia se volverá a repetir y las mismas técnicas de persuasión van a ser empleadas de nuevo hoy para que todos nos postremos ante ese imperio globalizado de Satanás, el príncipe de este mundo. Y decíamos como este príncipe es el conductor de ese tren que vio Elena de White que iba como un rayo hacia su destrucción, y vimos cómo su maquinista y el que calentaba la caldera 7 veces más hace 2600 años era Nabucodonosor, mis hermanos. Hoy el maquinista es otro. Hoy el maquinista es Estados Unidos. Pero en aquella época era Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, sabéis que los maquinistas en las locomotoras antiguas tenían que meter leña al fuego y cuanto más leña metían, más rápido iba la cosa. Así es que de alguna manera la visión que tuvo Elena de White estaba muy acertada porque coincidía muy bien con las dos épocas. En aquella época fue Nabucodonosor que empleó 3 métodos, como ya hemos visto, para obligar al mundo a que adorara ese proyecto completamente opuesto a Dios. Y esos 3 métodos fueron la imagen, fueron la música y fueron finalmente el miedo. 3 medios que hoy son denominados las armas silenciosas para una guerra tranquila. Son armas silenciosas porque no hacen ruido, porque penetran en nuestra mente de manera que no nos enteramos. Lo hacen tan sigilosamente que nos parece normal y además emplean las cosas que nos rodean, las cosas con las que estamos conviviendo todos los días para ir entrando suavemente y sin darnos cuenta nos van apartando de Dios y nos van cambiando los valores, los gustos, la moralidad, la cultura, nuestras creencias. En el último tema que hemos visto esta mañana veíamos cómo actuaba el poder hipnótico de la imagen para ir transformando sobre todo las mentes de nuestros jóvenes. Y en esta tarde vamos a desarrollar cómo la música moderna está preparando nuestras mentes para adorar un proyecto satánico preparado para esclavizar al mundo antes de que venga Jesús por segunda vez. Recordemos que Elena de White nos advertía respecto a la música, las cosas que han ocurrido en el pasado, dice ella en Mensajes Selectos, tomo 2, página 43, las cosas que han ocurrido en el pasado van a volver a acontecer en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Fijaros que ella habla de una música dirigida, una música preparada especialmente para lograr un fin. Satanás era el director de los coros celestiales en el cielo. Así es que esos conocimientos naturales que Dios puso en él y en su creación, una vez se hizo malo, los está torciendo y empleando justamente para ir
en contra de Dios. Él sabe cómo actúa la música en nuestra mente, así es que mejor que nadie, Él puede emplearla en nuestra contra. Con la mención específica que aparece en el texto, esa mención específica a los 6 instrumentos, claramente, mis hermanos, claramente, la Biblia no deja ningún detalle al azar, así es que claramente que este texto pregonado por un pregonero aparezca 4 veces en el mismo relato, ya te está dando una pista interesante. Que encima aparezcan 6 instrumentos mencionados por nombre, también te está dando una pista. ¿Por qué 6? ¿Por qué no aparecen 3 solo, o 4, o 7? No, aparecen 6, que curiosamente es el famoso número opuesto a Dios, porque sabéis que si Dios creó en 7 días, y el 7º día es el sábado donde descansa y donde yo me encuentro plenamente con Dios, si yo me quedo en el número 6 y rechazo el 7, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no quiero encontrarme con Dios, que sí, que me gusta vivir en este mundo, que me gusta hacer mis obras y trabajar y hacer lo que me dé la gana, pero Dios fuera. Bueno, pues 6 instrumentos me está diciendo claramente que esta música que empleó Nabucodonosor no era para un proyecto correcto a favor de Dios, era para un proyecto contrario a Dios. Así es que se mencione luego en 4 ocasiones indica que la aplicación de este proyecto era de aplicación universal. Se está advirtiendo a nuestro tiempo que la música está siendo empleada o será empleada de forma universal para preparar o inducir a las gentes para que cuando llegue el sistema totalitario en el que los valores van a ser cambiados, en el que las libertades van a ser quitadas, la música ya habrá preparado el terreno para que dócilmente nuestras mentes acepten ese mensaje tan crudo y tan difícil, pero bueno, dicen que con música la letra y las cosas entran más suavemente, ¿no? Bueno, pues esto lo sabe Satanás y el miedo, la represión, la tortura y la muerte seguirán a este método de la música para convencer a los más reticentes a que acepten finalmente adorar el proyecto de la imagen. Mis hermanos, vamos a ver literalmente, bíblicamente, quién es hoy el maquinista, el ayudante del conductor que está aplicando estos métodos en nuestro mundo, quién es el que está calentando la caldera para que el tren donde está subida toda la sociedad actual se dirija como un rayo hacia su perdición. Tiene que ser alguien que pueda construir una imagen similar a la de Nabucodonosor y que tenga el poder de ordenar al mundo entero que la adoren. ¿Quién es ese poder según Apocalipsis 13, versículos 11 al 15? ¿Quién es el poder que levantará esta imagen? Vamos a recordarlo, aunque sé que muchos ya lo sabéis. Vamos a ver quién es el maquinista hoy del tren de nuestro mundo. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Los que habéis estado los viernes ya sabéis lo que representa la tierra. Siempre representa un lugar donde está el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Porque Dios puso la tierra en medio de los mares, ¿verdad?, para predicar a los mares mientras el cielo acababa juntándose de nuevo con la tierra en la segunda venida. Así es que esta bestia que sube de la tierra es una bestia que sube en medio de un lugar donde el pueblo de Dios está afincado. Y después de las persecuciones terribles que hubo en Europa, ¿dónde se fue la Iglesia? ¿Dónde se fue esa gente que huía de la gran represión de la Iglesia Católica Romana y que buscaban únicamente adorar a Dios a través de la palabra de Dios? ¿Dónde se fueron? Se fueron a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y crearon esa nación en cuya constitución pusieron como base fundamental la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Así es que esta bestia, que muchos intérpretes creen que es un bisonte, porque se parece a un cordero, pero dice que hablaba como un dragón. La profecía intenta resumir las cosas muchísimo y no nos explica muchas veces los periodos de tiempo. Pero nosotros siempre tenemos que entender la profecía
no como una cosa puntual, sino como un proceso, ¿de acuerdo? Así es que vemos que esta bestia empieza siendo un cordero, pero acaba hablando como un dragón, es decir, acaba hablando como Satanás, acaba hablando y empleando los métodos que empleaban aquellos de los que vino huyendo. Se parece un cordero porque me está diciendo que es una nación que acepta a Jesús como su Salvador personal. Es decir, es una nación de cristianos, es una nación fundada sobre bases correctas que señalan a Jesús. Pero finalmente esa nación es transformada de tal manera que acaba hablando como un dragón. Y dice que terminará diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Esta bestia, que es una bestia que sale del mar y que es descrita antes, esta bestia, mis hermanos, ¿cuándo fue herida de muerte? Esta bestia que sale del mar, que tenía 7 cabezas y 10 diademas, y 10 cuernos con 10 diademas. Esta bestia, ¿cuándo fue herida de muerte? En 1798 surgió la Revolución Francesa e hirió de muerte a el poder papal, hirió de muerte a el catolicismo romano, pero finalmente se curó, fue herida de espada, dice, y revivió, y se le permitió infundir aliento, dice, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Así es que Estados Unidos, en conjunción con el papado, vuelven a recuperar el poder total. Estados Unidos le devuelve de alguna manera el poder soberano mundial a la bestia del mar que había sido herida en la Revolución Francesa, donde le habían quitado su poder político. Finalmente recupera su poder político y las dos bestias, la del mar y la de la tierra, finalmente levantan una imagen muy parecida a la de Nabucodonosor, pero esta vez simbólicamente hablando, es decir, levantan un proyecto contrario a Dios y ordenan a toda la tierra que siga ese proyecto. Y al que no le siguieran, pues dice que le dio poder a la imagen para que hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Así es que, mis hermanos, la profecía es bien clara y sabemos quiénes son los protagonistas de esta historia. Hemos visto esta mañana que Satanás trabaja con agentes humanos. Satanás trabaja siempre con agentes humanos y ahora mismo, mis hermanos, está reconstruyendo la imagen y esta reconstrucción de la imagen son toda una serie de instituciones y empresas privadas y estatales de los Estados Unidos y de Europa que, orquestadas por el famoso Instituto Tavistock, o al menos es el que les dice lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, pues este instituto que se considera que es el brazo ejecutivo del famoso Club Bilderberg, no sé cuántos habéis leído sobre todas estas cosas, pero mis hermanos, sabéis que hay una especie de gente muy importante que se reúne todos los años en secreto, sin cámaras, y que ya salen incluso en el telediario anunciados, porque ya se dice dónde al menos se van a reunir. Este mismo año han salido anunciados de nuevo que se reunían, y ahí se reúnen reyes, reinas, se reúnen pues gente que dirige los grandes imperios económicos, los grandes bancos del mundo, se reúnen todos aquellos que están dirigiendo todos los medios de comunicación de masas, los grandes directores de periódicos a nivel mundial y a nivel nacional, todos se reúnen ahí, mis hermanos, en ese lugar. Y es secreto lo que hablan. Nunca se ha sabido lo que hablan, se filtran cosas de lo que hablan, pero lo que trazan realmente son las grandes directrices que luego los gobiernos de cada nación en particular de repente llevarán a cabo. Y uno dice, ¿pero por qué parece que todos se ponen de acuerdo? Porque ya lo han decidido previamente en esos comités. Todos los grandes poderosos del mundo han decidido en qué dirección quieren ir, qué van a hacer para
que sus intereses y para que los planes que ellos tienen salgan. ¿Y quién está dirigiendo a esa gente? Pues veíamos esta mañana que quien dirige a esa gente es realmente el príncipe de este mundo, el que quiere mantenerse en este mundo para siempre. Así es que el Instituto Tavistock es un instituto especializado y todos los periodistas especializados en estos temas apuntan a ese instituto como el motor que analiza cómo implantar los nuevos sistemas en la sociedad, sistemas que a veces son completamente opuestos a lo que conocemos. Y fijaros que es interesante que cuando, por ejemplo, necesitan entrar en la guerra de Irak, hay un atentado tremendo en Estados Unidos donde mueren miles de americanos, ¿verdad? Y a continuación, claro, pues automáticamente indignado, el Congreso entero ya no pone ninguna reticencia, venga, vamos a atacar a Irak, a Irán y a todos los países que nos hagan sombra. Y cuando uno analiza al detalle cómo fueron la caída de esas torres gemelas, mis hermanos, Estados Unidos se burló 2 veces del mundo entero, porque está claro que fue un autoatentado, como ya lo habían hecho anteriormente en la historia, en la famosa guerra con España, cuando nos quitaron las Filipinas y todo aquello, y Cuba, pues ahí hicieron lo mismo, mis hermanos, se autohundieron un barco y culparon de ello a las fuerzas españolas y automáticamente entraron en la guerra a saco. Esto lo han hecho muchos gobiernos muchas veces. Así es que hay formas psicológicas de hacer que la sociedad, que puede estar reticente y puede no querer admitir determinada acción, de repente la admita tranquilamente. ¿Por qué? Porque se crean las formas de hacerlo. Mis hermanos, el Club Bilderberg y el Instituto Tavistock están detrás de la música moderna. ¿Cómo se está empleando la música? ¿Cómo está preparando al mundo para la adoración de la imagen que levantarán los Estados Unidos? Fijaros lo que dice en su libro del Club Bilderberg Daniel Stulin. Es uno de los periodistas que más ha estudiado a este famoso club. Y él dice, y a mí me extraña muchísimo que una persona que aparentemente no manifiesta ningún sentido religioso, en uno de sus 3 libros sobre este Club Bilderberg, él haya hecho todo un estudio fenomenal, espectacular, sobre la formación de la música moderna. Y es de los pocos que he visto que dice cómo la música moderna ha sido empleada directamente como un arma secreta para cambiar la mente de nuestros jóvenes. Él dice ahí los Beatles, los Rolling Stones, Monterrey, Woodstock, la emisora Top 40, MTV, son metáforas de un lavado de cerebro devastador, cortesía del Instituto Tavistock de Comportamiento Humano. Creíamos que habíamos descubierto a los Beatles, a los Rolling Stones, a los Animal, a los Mapas and the Papas. Sin embargo, cruel y previsoramente a las órdenes del Tavistock, los investigadores sociales más brillantes del planeta nos implantaron estos grupos. Formaban parte de un experimento humano de alto secreto, de efectividad devastadora, que pretendía degradar al individuo y reducir su esfera de influencia, ¿qué dice? Espiritual. Así es que pretendía reducir su esfera de influencia espiritual. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué en Estados Unidos y por qué busca reducir su esfera de influencia espiritual todos estos grupos? ¿Por qué? Porque sabían que la esfera espiritual iba a impedir determinados movimientos globalizadores y determinados movimientos hacia la Iglesia Católica. Así es que había que reducir la esfera de influencia espiritual en Estados Unidos para lograr crear cambios a nivel mundial. Y esto lo sabían todas estas personas. Así es que crearon todo un sistema para lograr esta meta. Sigue diciendo en la página 23 de su libro, durante los últimos 40 años, el principal medio de lavado de cerebro ha sido una tecnología de imágenes en movimiento y grabación de sonido, televisión, películas, música grabada, capaz de cambiar nuestro propio concepto de la verdad. Capaz de cambiar nuestro propio concepto de la verdad.
Y dice cuál es el objetivo de este plan en la página 16 de su libro. Él dice, el objetivo final de esta pesadilla, atentos a esto, mis hermanos, el objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión, mediante un mercado único globalizado, controlado por un gobierno mundial único, vigilado por un ejército mundial unido y regulado económicamente por un banco mundial y habitado por una población controlada por microchips cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y a la supervivencia, trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. ¿Creemos que esto es ciencia ficción? Pues mis hermanos, hoy en día ya sabemos que no es ciencia ficción. El otro día mismo, dos periodistas importantísimos, de estos que investigan a fondo en televisión, estaban diciendo, no, es que ya sabemos que los móviles apagados, el móvil apagado, tiene un sistema, ya ha implantado el propio móvil, que si desde fuera quieren escuchar tus conversaciones, pueden activarlo para escuchar tus conversaciones. Tú tienes el móvil ahí encima de la mesa y si quieren pueden estar escuchando todo lo que tú estás hablando en voz alta en tu casa, directamente con un móvil apagado. Dice que la única manera de anular eso es quitarle la batería al móvil para que se quede sin ni gota de... Pero mientras tenga la batería, puede tener conexión. Y lo decían dos de los periodistas importantes. Así es que, ¿es posible? ¿No es posible? No lo sé. Pero desde luego existe la tecnología para poder hacer cosas así. En un informe de 1991 publicado por el Club de Roma, titulado La primera revolución global, Sir Alexander King, fijaros, este señor es el principal asesor político sobre ciencia y educación de la familia real británica. Y este señor, Sir Alexander King, propugnaba lo siguiente. Aquí tenéis la foto de Sir Alexander King, y él dice lo siguiente. Él dice que se necesita una campaña de reeducación de masas para quebrar los últimos vestigios de resistencia nacional, especialmente dentro de los Estados Unidos. Y a este nuevo y único orden mundial. Es decir, para lograr quebrar los últimos vestigios de resistencia nacional al nuevo y único orden mundial, hay que hacer una campaña, dice, de reeducación de masas para finalmente quebrar esa resistencia. Y además dice, especialmente dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué todos apuntan a los Estados Unidos, mis hermanos? ¿Por qué todos buscan cambiar los Estados Unidos? ¿Por qué el papado especialmente tiene interés en ir a los Estados Unidos? ¿Por qué especialmente le entrega al presidente de los Estados Unidos exactamente el mismo día que murió Michael Jackson, y la noticia de la muerte de Michael Jackson eclipsó esa otra noticia? Le entregó al presidente de los Estados Unidos, el Papa Benedicto XVI, un libro bien encuadernado. Y en ese libro la prensa explicó claramente lo que había. Explicaba cómo lograr el nuevo orden mundial, el nuevo gobierno mundial, con un gobierno moral a la cabeza. Y se estaba autopropugnando él como esa cabeza y ese gobierno moral que tenía que dirigir el mundo. Y eso salió en las noticias, mis hermanos. Lo que pasa es que todo el mundo estaba interesado en Michael Jackson, más que en lo que por debajo de cuerda estaban haciendo el papado y Estados Unidos. Así es que la mano entre la bestia que surge de la tierra y la bestia que surge del mar, ya se la han dado prácticamente, ya. Solo falta que se cumplan unas pocas cosas y estaremos ahí. Pero esperad que el medio ambiente caiga, mis hermanos, y digo el medio ambiente, digo nuestro clima, digo toda la ecología, entre en un colapso que va a entrar. Los periodistas están diciendo últimamente, es de lo que más hablan últimamente, están diciendo que esta crisis económica no es nada comparado con lo que va a ocurrir cuando entre la crisis ecológica global. Cuando entre la crisis ecológica global, mis hermanos, se van a desatar los desastres a nivel mundial. Los políticos no sabrán qué hacer. La clase política, como dice Daniel 11, está cayendo, es decir, va a caer en el descrédito. Elena de White dice en sus escritos
cómo la clase política va a caer y finalmente las multitudes que le dieron el poder en la Revolución Francesa al rey del sur se volverán de nuevo hacia el rey del norte, que es el papado, para ver si él tiene solución ante los enormes conflictos y problemas que va a tener nuestro mundo. Así es que solo hace falta que esta crisis se agudice un poco más, y ya no va a ser económica, ya va a ser económica sumada a crisis ecológica, a hambre, a migraciones masivas. Imaginaros que si solo sube un poquito más la temperatura, sigue subiendo la temperatura. El otro día había un documental espectacular, recientemente hecho por la BBC. Sigue subiendo la temperatura, mis hermanos. El nivel del mar va subiendo. Hay islas que son países que son islas en el Pacífico, que están abandonando sus territorios y están ya sacando a toda la gente de las islas y mandándola a Nueva Guinea porque sus islas están desapareciendo debajo del mar. Así es que están desapareciendo estos países. Así es que cuando eso se agudice, con que suban 2 o 3 metros el nivel del mar, todas las grandes ciudades, Nueva York desaparecerá debajo del agua. Así es que, ¿qué pasará con la población mundial que vive a las orillas, la mayoría de ella del mar? ¿Qué pasará? ¿A dónde se irán? ¿Cómo esa gente recuperará sus casas? Así es que el caos social puede ser tan brutal que en breves momentos, sabéis que el presidente de los Estados Unidos tiene por Constitución, tiene el poder de crear un Estado prácticamente dictatorial si de repente se crea un caos absoluto en Estados Unidos y en el resto del mundo, y puede dar órdenes en el que no se discuta nada absolutamente y se hace exactamente lo que él diga. Así es que podemos llegar a esos sistemas en cuestión de meses si de repente todo esto se precipita. Pues este señor dice que hace falta una campaña de reeducación de masas para quebrar los últimos vestigios de resistencia nacional, especialmente dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque exactamente es el lugar que señala la profecía donde se está construyendo la imagen, donde se está creando la imagen, donde ya Estados Unidos ha comenzado a hablar como dragón. Cuando el presidente de Estados Unidos, el anterior, recibió al Papa Benedicto XVI en la Casa Blanca y celebraron su cumpleaños, un día os pondré un documental entero y os mostraré, mis hermanos, las cosas increíbles que allí ocurrieron. Nunca antes había pasado una cosa igual. ¿Sabéis? Es muy interesante que en un momento dado el presidente Bush le regala una tarta a Benedicto XVI y Benedicto XVI sopló las velitas. Pero ¿cuántos os fijasteis en la forma de la tarta? Pues la tarta era una torre de Babel, mis hermanos. Le regaló una torre de Babel, directamente, que tenía 4 pisos, además 4 pisos. Y él sopló las velitas arriba de todo. Así es que hay detalles que hay que estar atentos, porque el Señor va dejando vestigios para que los veamos y estemos atentos. Las profecías se están cumpliendo, mis hermanos. Estados Unidos es vital. Si Estados Unidos hace algo, todos saben que el mundo entero irá detrás. Porque Estados Unidos es hoy, igual que en una época fue Babilonia, hoy es Estados Unidos. Según las previsiones de Trist y Emery, científicos sociales fundadores del Tavistock, los leíamos esta mañana, si seguía el plan trazado por ellos, fijaros lo que decían, a finales del siglo XX, y estos científicos trabajaron a mediados del siglo XX, a finales del siglo XX, dicen ellos, era probable que Estados Unidos se convirtiera en un estado policial fascista. ¿Es así? ¿Está ocurriendo eso? Pues está ocurriendo, mis hermanos. Desde la caída de las Torres Gemelas, las pérdidas de libertades individuales han ido cayendo, pero a una velocidad pasmosa. Y son muchos los norteamericanos que ya ven a su país convertido prácticamente en un país, todavía no ha llegado completamente, pero ya lo ven convertido en un país, comparado como era antes, en un país policial y fascista. Pero, ¿qué tuvo que ver la música en todo este plan de reeducación de las masas en los Estados Unidos? Bien, pues este plan se basó en el principio de que si deseas cambiar los valores y las creencias
de una sociedad en contra de su voluntad, ¿qué tenemos que hacer? Y además, un plan que abarque a varias generaciones es más fácil centrándose en los jóvenes. Hay que ir a por los jóvenes, porque los jóvenes harán que entonces toda la generación que viene esté completamente cambiada ya y no nos tenemos que pegar ningún trabajo, nada más que cambiar la mente de los jóvenes. Y una de las armas punteras para este cambio generacional fue la música rock. La música rock, mis hermanos, y está reconocido hoy por todos los sociólogos del mundo, la música rock fue un arma que cambió completamente en una generación todo el pensamiento de Estados Unidos. Sus miles de fans y el concepto de celebridad o estrella que crean la radio y televisión cambió completamente la mentalidad bastante conservadora de los Estados Unidos. Fijaros que hasta 1960 un papa ni se pensaba que podía intentar ir a Estados Unidos, porque lo había intentado y las revoluciones sociales que se montaron y las manifestaciones sociales que se montaron dentro de Estados Unidos fueron terribles. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II, en la década de los 80-90, fue recibido. En cuestión de 20 años, mis hermanos, toda esa resistencia religiosa que había en contra del papado por lo que representaba había desaparecido completamente. ¿Quién había cambiado? ¿Qué había cambiado? Bueno, sin duda muchas cosas, pero en la década de 1930 a 1950, los investigadores sociales del Tavistock y del Instituto de Frankfurt de Investigación Social estudiaron desde un punto de vista neofreudiano, mis hermanos. Sabéis que Freud fue uno de los psiquiatras con más impacto en el siglo XX y en la mayoría de teorías sociales se emplearon todas sus teorías. Así es que el Instituto Tavistock sobre todo está montado sobre las ideas de este psiquiatra, de Freud, y se ha empleado sus ideas en la radio y en la cultura de masas. Fijaros que es un proyecto conocido como proyecto de investigación de la radio. Así se conoció a este proyecto en la década de 1930 a 1950. ¿Y a qué se prestó especial atención? Pues se prestó especial atención a la histeria de masas que provocaban cantantes como Frank Sinatra. Llamó a los investigadores la atención que Frank Sinatra o Hitler fueran capaces de meter ideas terribles, ideas que cambiaban completamente los conceptos de su sociedad y las aceptaran. ¿Cómo hacían estas personas para poder cambiar la mentalidad de su pueblo? Hubo un señor que se llamaba Lewis Grossberger y él explica que cuando el fenómeno conocido como rock and roll se desató sobre la Tierra en torno a la década de 1950, solo unos pocos se dieron cuenta que llegarían a dominar completamente la vida estadounidense durante el resto del siglo. Solo unos pocos vieron lo que ese fenómeno iba a lograr. Y entre estos pocos estaba el Instituto Tavistock, estaba también la CIA y estaba los servicios secretos británicos, que sabéis que se llaman MI6, y ellos pensaron en experimentar con el rock para lanzar una importante e irreversible revolución cultural en los Estados Unidos que afectase a toda la sociedad contemporánea que se conoció. Ellos llamaron a este proyecto, y hay bastantes documentos que parecen probar esto, ellos llamaron a este proyecto la conspiración Acuario. ¿Por qué la llamaron de esta manera, mis hermanos? Pues yo he estado investigando bastante por qué llamaron de esta manera a todo este cambio generacional. Y sabéis, buscando por qué Acuario, igual que señalaba la estatua de oro de Nabucodonosor, tiene que ver con la astrología. Un día haremos un estudio en el que os mostraré cómo las medidas de esa estatua
mis hermanos, que eran medidas babilónicas que estaban basadas en el número 6, tenían que ver especialmente con la astrología. Y hay una serie de frases que dicen los caldeos y que dice Nabucodonosor dentro de ese capítulo muy interesante. Uno habla de Dios y otro habla de dioses, y los dos se refieren a la estatua. ¿Por qué uno dicen mi Dios y otro dicen no quieren adorar a tus dioses, refiriéndose a una única estatua? ¿A quién representaba esa estatua? ¿Representaba a Nabucodonosor? ¿Representaba a los dioses? Veremos cómo funcionaba, mis hermanos, cuando un babilonio tenía que hacer un juramento para la compra de un campo o un juramento en alguna transacción económica. ¿Qué hacían? ¿Qué levantaban? Y entonces entenderemos un poco cómo funcionaba la estatua y qué era esa estatua realmente que Nabucodonosor levantó allí. Y descubriremos que era todo un proyecto religioso que señalaba a todos los dioses. ¿Y sabéis quiénes inventaron la astrología, los signos del zodiaco, todo eso? ¿Sabéis quiénes los inventaron? Pues los inventaron los babilonios. Los mismos signos del zodiaco que tenemos nosotros hoy ya los tenían los babilonios. Y están dibujados, mis hermanos, en los kudurrus que llaman, que son piedras fundacionales que ellos tenían, piedras contrato que ellos tenían, y ahí aparecen Escorpio, Piscis, todo esto aparecen ahí dibujados exactamente igual que hoy los tenemos en cualquier medio de comunicación. Así es que esa estatua, ¿qué señalaba? Descubriremos que a través de esa estatua podemos llegar incluso hasta el número 666. Y veremos el 666 qué valor tenía para los babilonios. Y es muy interesante. Así es que el Sol pasa un periodo o era por cada uno de los signos del zodiaco. Y según algunos astrólogos, el 4 de febrero de 1962, el Sol saldría de la era de Piscis, que es la era de Cristo, para entrar en la era de Acuario. Habéis visto muchos anuncios, ¿verdad?, últimamente sobre la era Acuario. ¿Lo habéis visto? Hay una marca por ahí de bebidas que ha estado haciendo muchos anuncios sobre la era Acuario. Bueno, pues porque estamos viviendo en la era Acuario. ¿Y qué significa la era Acuario asociada a la figura satánica de Dionisio, de Baco? Pues mis hermanos, esta era Acuario estaba asociada completamente a Dionisio, a Baco, el dios del vino, con importantes cambios sociopolíticos y religiosos. Para la astrología, la nueva era o New Age, el espiritismo, la era de Acuario tiene mucho significado. ¿Qué significado tiene para ellos? Bueno, la era de Acuario es la casa del planeta Urano, planeta gobernador del conjunto estelar que forma la figura del aguador o Dionisio, que vierte sus ánforas de vino sobre el hombre. Ahí lo tenéis, este es Dionisio, que vierte ánforas de vino sobre nuestro mundo. ¿Qué dice la astrología sobre Urano y Dionisio? ¿Qué dice la astrología? No lo dice ni la Biblia, ni Dios, ni yo. ¿Qué dice la astrología sobre Urano y Dionisio, mis hermanos? Fijaros lo que dice, algunas de las cosas que dice. Urano es de naturaleza tremendamente explosiva y revolucionaria. Por ello es que la era del aguador será verdaderamente maravillosa. Esto es lo que dice la nueva era. Urano gobierna las glándulas sexuales, por eso la era de Aquarius es absolutamente sexual. ¿No os parece que se está cumpliendo? En la era de Aquarius tenemos que aprender a manejar las aguas de la vida, el enséminis o semen que vierte Dionisio de sus ánforas. Toda la naturaleza vibra intensamente con la onda dionisiaca. Esto está sacado de estudios de astrología directamente. La pregunta, mis hermanos, que nos hacíamos al principio de este desarrollo es por qué el Instituto Tavistock, la CIA o el MI6 británico pensaron experimentar con el rock para lanzar una importante e irreversible revolución cultural en los Estados Unidos que afectase a toda la sociedad contemporánea y por qué llamaron a este plan la conspiración Acuario. Bueno, ya tenemos la respuesta. ¿Qué querían desarrollar ellos? ¿Qué querían desarrollar en la sociedad juvenil? ¿Qué querían
que surgiera en esa sociedad? Bueno, pues ellos querían, sobre todo, desarrollar el lado negativo de la era Acuario, el polo negativo de Dionisio. ¿Cuáles son estos polos? ¿Sabéis? Parece ser que Dionisio, según la astrología, tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo, o lo positivo de la era dionisiaca, sería el deleite sexual subliminal, transmutación voluntaria de la entidad del semen, conciencia despierta. Todo esto tiene que ver con el espiritismo, ¿de acuerdo? Conciencia despierta, conocimiento objetivo, intuición superlativa, música trascendental de los grandes maestros clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el polo negativo dionisiaco? Bueno, pues el polo negativo es degeneración sexual, infrasexualismo de toda clase, homosexualismo, lesbianismo, placeres demoníacos en los mundos de los infiernos mediante droga, hongos, alcohol, música infernal como la de la nueva ola, etcétera, etcétera. Así es que vemos que tiene una cara bonita y una cara terrible, Dionisio. Bien, pues ¿qué querían ellos desarrollar? Bueno, pues ellos querían desarrollar sobre todo este polo negativo para cambiar completamente la mente de los jóvenes al lado negativo de la era de Acuario. La nueva era se encargó de desarrollar los aspectos llamados positivos, nosotros diríamos espiritistas, del culto dionisiaco. ¿Cómo era el culto a Dionisio en la antigüedad? Porque es un culto antiquísimo. ¿Cómo era ese culto? ¿Qué hacían en ese culto? Era un culto que trataba de inflamar las pasiones prohibidas. ¿Cómo lo hacían? Pues lo hacían mediante el éxtasis mental y sexual que se lograba mediante orgías salvajes donde abundaban las drogas alucinógenas, el alcohol, el baile de ritmo trepidante acompañado por instrumentos como el aulos. ¿Qué era el aulos? Pues el aulos era un instrumento que imitaba intencionalmente los gemidos humanos. También empleaban tambores, empleaban instrumentos como el tímpano, que generaba un sonido grave y vibrante, y la crótala, que era una especie de castañuela gigante que hacía un sonido muy fuerte. Como expresó Lyndon LaRouche en una de las principales revistas semanales de investigación, fijaros lo que él dice sobre el culto a Dionisio. Él dice en la revista Hier, lo más importante para los seguidores de Dionisio es dejarse ir hacia las profundidades de expresar impulsos que combinan deseos sexuales e ira como una unidad y expresar esta forma de placer, entre comillas, en forma de un acto que viola un importante precepto de la propia conciencia. Así es que el culto a Dionisio es dejarse llevar en todos los placeres, incluso prohibidos, que te pida el cuerpo, y todo ello acompañado de una música trepidante y salvaje, acompañado de drogas alucinógenas y todo lo que venga. Richard Warren añade lo siguiente. Él hace un estudio sobre los Beatles y él dice que el rock and roll es producto de los estudios clásicos sobre el antiguo culto terrorista frigio de Satán Dionisio, modelo de los cultos báquicos romanos de características similares. Básicamente, la manifestación de este nuevo tipo de música fue en realidad un arma sacada a colación por unos medios de comunicación controlados. Así es que otro periodista investigador del mismo tema vuelve a decir lo mismo y vuelve a decir que todo estaba controlado, mis hermanos, todo estaba dirigido y se sacaba del pasado, del culto a Dionisio, de una música trepidante mezclada con drogas alucinógenas para cambiar completamente los valores morales de una sociedad. ¿Por qué emplear la música del culto a Dionisio para un control mental de masas y un cambio cultural? ¿Por qué se fijaron en este culto especialmente? Porque podemos preguntarnos qué interés tenían los servicios secretos de Estados Unidos o de Inglaterra en controlar de alguna manera o cambiar la mentalidad de los jóvenes
de los años 60. Pues se ha descubierto que en torno a los años 60 se despertó en los Estados Unidos un poderoso movimiento a favor de los derechos humanos. ¿Qué ocurrió ahí en esa época, mis hermanos? ¿Recordáis? Es cuando los negros consiguieron igualarse con los blancos en Estados Unidos. Es ahí cuando lo consiguieron. Es ahí cuando realmente, a través de Martin Luther King, toda esta gente y movimientos tremendos sociales que hubo de igualdad en todos Estados Unidos, lograron consolidar todo eso. Es decir, los derechos civiles se desarrollaron de una manera como nunca en la historia se habían desarrollado en Estados Unidos. Fue la época del misterioso asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, que nunca se resolvió, jamás se supo realmente por qué se asesinó a ese hombre. Las manifestaciones multitudinarias a favor de la igualdad racial, todos estos poderosos movimientos políticos y sociales surgían del pueblo. Era el pueblo que se estaba organizando en contra de las estructuras dirigentes. Así es que había un movimiento de libertad, algo que el gobierno a la sombra del Bilderberg y del Tavistock no podían tolerar. Necesitaban poder controlar esas masas que aparentemente se estaban rebelando contra la guerra del Vietnam, contra multitud de sistemas que ellos estaban poniendo y consideraron un peligro para sus planes de unión mundial. El periodista Daniel Stulin y otros opinan que la música rock se utilizó como un arma para destruir todos estos movimientos políticos a favor de los derechos civiles. Fijaros lo que dice Richard Warren, autor de Época y Momentos, hablando de John Lennon y los Beatles. Él dice: estaban la primera música y el aspecto de los Beatles en los primeros tiempos delicadamente cincelados y preparados tras el telón para causar un efecto predeterminado más allá de lo puramente comercial. Es decir, ¿era solo comercio o había algo más? Y él se hace la pregunta, para conseguir una respuesta condicionada y un control mental óptimo a largo plazo sobre un desprevenido público estadounidense, todo como parte de alguna especie de enorme y magnífico experimento iluminista a escala mundial. Es decir, él se pregunta, ¿realmente era así? ¿Realmente había un control mental a largo plazo pensado al sacar estos grupos? John Coleman, un ex espía del MI6, responde categóricamente a la pregunta que hace el de arriba. Y el de abajo dice: los Beatles, probablemente sin que ellos mismos lo supieran, fueron diseñados en el Tavistock como un contrapeso al movimiento en pro de los derechos civiles en los Estados Unidos. Así es que un señor que ha trabajado dentro de esas organizaciones dice: fueron diseñados en el Tavistock como un contrapeso al movimiento en pro de los derechos civiles. Y fijaros que fueron desarrollados en Inglaterra y inmediatamente exportados a los Estados Unidos, que fue donde batieron todos los récords de aceptación por las masas de jóvenes. ¿Qué representan los Beatles para la conspiración Acuario? Pues John Coleman, este espía o ex espía del MI6, confirma en su libro y dice lo siguiente: los Beatles fueron traídos a Estados Unidos como parte de un experimento social que sometería a grandes grupos de población a un lavado de cerebro del que no serían ni siquiera conscientes. ¿Quiénes eran los Beatles? Vamos a ver un poco la historia de este grupo. Según su biógrafo Philip Norman, en sus inicios era un grupo prácticamente desconocido, igual que hay tantos. Era un grupo desconocido de matones de rock duro que actuaban en un local de striptease de mala muerte de Inglaterra. En 1960 tuvieron su primera gran oportunidad cuando les contrató un club de jazz
y prostíbulo del famoso barrio hamburgués de Reeperbahn, y Philip Norman, que es el biógrafo de los Beatles, apunta: lejos de la imagen de inocencia que suelen proyectar los Beatles, ¿verdad? Que parecen unos chicos majos, buenos, sonrientes. Dice, lejos de esa imagen de inocencia que proyectan cuando ya son conocidos por el gran público, él dice, incluso en sus primeras actuaciones estaban siempre colocados con una droga llamada Preludin. John Lennon echaba espuma por la boca en sus conciertos debido a todas las píldoras que se había metido, y John empezó a perder el control sobre el escenario y hacía cabriolas y gruñía debido a lo drogado que estaba. Todo esto antes de que fueran sacados al gran público. Phillips continúa diciendo, mientras estaban en Hamburgo, cada domingo John salía al balcón a provocar a los que iban a la iglesia de San José. Los provocaba. Una vez ató un condón lleno de agua a una imagen de Jesús y la colgó fuera para que los que iban a misa pudieran verla. Y en otra ocasión se orinó sobre 3 monjas desde el balcón, mientras las pobres monjas pasaban yendo a la iglesia. Así es que vemos que eran un tipo de gente que precisamente no eran lo que manifiestan las imágenes bonitas y pulidas que nos han servido los grandes medios de comunicación. La pregunta es, ¿quién les cambió la imagen? De matones, de rock duro, a esa bonita y adorable sensación adolescente que les permitió triunfar en el mundo entero. ¿Quién les cambió esa imagen que les permitió entrar en los hogares del mundo entero? Bueno, parece ser que tuvieron un manager que era un homosexual llamado Brian Epstein, que acabó, por cierto, muerto por una sobredosis de barbitúricos, y la discográfica EMI fueron los encargados de crear la imagen idealizada de adolescentes que tenían los Beatles. Ellos crearon esa imagen, así es que fue toda una imagen ficticia. Transformaron a unos tipos que de buenas personas aparentemente tenían poco, y los transformaron en algo que podía ser aceptado en los hogares de Inglaterra y de Estados Unidos. Dice que esta imagen fue creada para que fueran descubiertos por los propios adolescentes como estrellas de éxito arrollador y adorados como modernos ídolos. Lo que no suele ser tan conocido es que la EMI son unas siglas que realmente significan Electrical Music Industries. ¿Y quién son estas industrias para la música o industrias eléctricas para la música? Bueno, pues lo que no se sabe tanto, mis hermanos, es que esta EMI es una de las principales productoras británicas de componentes electrónicos militares y miembro clave de la inteligencia militar británica. Así es que qué curioso que la EMI sacara un brazo por ahí productor de música, y curiosamente fue la que se encargó de modelar a los Beatles para crear todo un nuevo sistema de música. ¿Quién creó esta imagen? Bueno, pues fijaros lo que dice John Coleman, este ex espía del MI6 británico. Él dice: el grupo de Liverpool cumplió con las expectativas y con un poco de ayuda de sus amigos, entre comillas, es decir, de las sustancias ilegales que llamamos drogas, crearon toda una nueva clase de jóvenes norteamericanos moldeados precisamente según la voluntad del Instituto Tavistock. Lyndon LaRouche apostilla diciendo: los Beatles y los Animals, los Rolling Stones, los maníacos homicidas del punk rock que les siguieron fueron, por supuesto, un producto espontáneo de la juventud alienada, como lo fue la cultura del ácido que les acompañaba. Es decir, una vez hemos creado las bases, ya simplemente lo dejamos ir y automáticamente surgirán grupos copiando al primer grupo y siguiendo exactamente por la misma estela que han ido los primeros. Así es que
crearon un sistema y luego lo dejaron funcionar y automáticamente el sistema creó lo que hoy tenemos. Un sistema que pretendía hundir todas las bases morales y todas las bases de los Estados Unidos para cambiar el sistema. Primero llegaron los Beatles, luego los Rolling Stones, conocidos como ¿qué? Sus majestades satánicas. Qué curioso, ¿verdad, el nombre? ¿No os parece curioso? Sus majestades satánicas, mis hermanos. Seguidos por Jerry and the Pacemakers, Peter and Gordon, los Animals, los Kings, Manfred Mann, bueno, y un montón de títulos y de grupos que surgieron inmediatamente después de los Beatles. ¿Por qué emplear la música de Dionisio para las grandes masas de jóvenes? John Coleman sigue diciendo: estos grupos recién creados y su estilo de vida se convirtieron en un nuevo tipo, muy visible, y no pasó mucho tiempo antes de que nuevos estilos, modas en ropa, peinados y uso del lenguaje arrastraran a millones de jóvenes norteamericanos al nuevo culto. La juventud de Estados Unidos sufrió una revolución radical sin siquiera ser conscientes de ellos, mientras que la generación de sus mayores contemplaba impotente lo que sucedía, incapaces de identificar el origen de la crisis que se desarrollaba ante ellos y, en consecuencia, reaccionando de forma equivocada contra las manifestaciones de esta crisis, que eran las drogas de todo tipo, primero la marihuana, luego el ácido lisérgico, el LSD, una poderosa droga que alteraba el estado de conciencia. Y más adelante, en 1968 y 1969, escribe el periodista Donald Pau: años que vivieron huelgas generalizadas de estudiantes y trabajadores en Estados Unidos y Europa, se utilizaron los grandes conciertos de rock al aire libre para frenar el creciente descontento de la población. ¿Qué hacían los césares romanos cuando el gobierno no iba bien y necesitaban aplacar a las masas? ¿Qué hacían? Pan y circo. ¿Qué hicieron en Estados Unidos cuando estaban todos descontentos por la guerra del Vietnam y por todo aquello? ¿Qué hicieron? Enormes conciertos de rock para aplacar a las masas. ¿Y qué ocurrió en esos conciertos de rock? Fijaros que esos conciertos de rock estaban diseñados como un medio de reclutamiento masivo de millones para la contracultura de las drogas alucinógenas y el sexo libre. Así es que por medio de la radio, de la televisión, de los grandes conciertos de rock y de las letras subversivas de las canciones, ¿qué promocionan la letra de esas canciones, mis hermanos? ¿Qué promociona? Pues promociona el satanismo, el libertinaje, el sexo, las drogas. Automáticamente se detuvo en seco todos los movimientos a favor de los derechos civiles. Se frenaron en seco, desaparecieron. En 1939, los investigadores del proyecto sobre la radio habían descubierto una cosa interesante. Habían descubierto que la repetición constante de los temas musicales era la clave para romper la reflexión y hacer que gustaran y se hicieran populares. Así es que la repetición constante de música en la radio descubrieron que acababa con la reflexión, no te deja pensar. Y además descubrieron que aunque sea una música que no te gusta, si tú la repites y la repites y la repites, acabará gustándote y te enganchará. Así es que todo eso lo descubrieron allí por 1939. ¿Qué inventaron? O mejor dicho, ¿qué recordaron? Bueno, pues inventaron los top 40, los 40 principales. ¿Y qué característica tienen los 40 principales? Pues Paul Hirsch, en un informe del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Michigan, explica en qué se basan los 40 principales. ¿En qué se basan? Pues se basan
en el establecimiento, dice en la posguerra, de la lista de éxitos en la radio, transformó a este medio de masas en una institución de programación subcultural, reciclando durante 24 horas al día los 40 mayores éxitos. La lista de éxitos se organiza siguiendo exactamente los mismos principios que el sacerdocio de la diosa Isis en Egipto y tiene los mismos objetivos: el reclutamiento de los jóvenes para una contracultura dionisíaca. Fijaros que Dionisio, mis hermanos, es el dios que más se parece a Satanás en todos los aspectos. Así es que, qué interesante que toda la cultura musical esté basada en el culto a Dionisio. Qué interesante que todos los investigadores que investigan el tema acaban hablando de lo mismo, acaban diciendo que todo tiene que ver con el culto a Dionisio y que las músicas que se empleaban para Dionisio y los sistemas que se empleaban desde Egipto ya para ese culto son los mismos sistemas que luego se emplean para organizar los 40 principales y para organizar... Pero ¿quién está detrás de eso? ¿Quién ha pensado eso? Es la misma mente. Es siempre la misma mente. Si me fue bien en el pasado, ¿por qué no me va a ir bien ahora? Solo que con métodos modernos, y esta vez que llegue a multitudes como nunca jamás había soñado. Así es que, al igual que el culto a Dionisio, solo que mucho más antiguo, el culto a Isis, en el culto a Isis, mis hermanos, había bailes frenéticos, con redoblarle tambores, y el ritmo de la música y los movimientos repetitivos se unían, en la época de Egipto, al consumo de sustancias alucinógenas como el hachís y el mezcal, para que ayudasen a crear el trance y las alucinaciones que se tomaban como la aparición del Dios. Así es que todo eso ya estaba inventado. Lo único que hicieron estos institutos fue volver a poner en funcionamiento todo eso y aplicarlo a las masas. Pero la pregunta que se hicieron es, ¿cómo podemos atraer a muchos jóvenes a la vez para experimentar con música y drogas alucinógenas? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ver a ver qué cambios logramos ahí? ¿Qué inventaron? Inventaron los grandes conciertos de rock al aire libre. Fijaros que las drogas alucinógenas o psicodélicas se denominan así porque actúan sobre todo, no vamos a decir que actúan por sí solas, actúan sobre todo asociadas a luces repetitivas y muy veloces como las que se mueven en la discoteca. Eso actúa sobre esas drogas y acentúa sus acciones. Así es que por eso se llaman drogas psicodélicas, ¿de acuerdo? Y hay varias, hay un montón, la STP, la PCP, la MDA, con nombres muy complicados de pronunciar, el LSD, el micropunto azul 25, son drogas psicomiméticas, que inducen temporalmente los síntomas de la psicosis y la esquizofrenia, provocando cambios de personalidad y alteración total de los sentidos. Por eso de repente hay jóvenes que acaban destrozando completamente el lugar donde están escuchando un concierto rock y luego no saben ni lo que han hecho, ni se han dado cuenta de lo que han hecho. Inducidos por la música, la luz y las drogas, se han convertido en personas que no sabían ni lo que estaban haciendo. Estas drogas se distribuyeron libremente en los grandes conciertos de rock al aire libre en los Estados Unidos y afectaron a millones de jóvenes que regresaron a casa convertidos en emisarios y promotores de la nueva cultura de las drogas y de la música rock. Hubo solo 2 conciertos, solo con 2 conciertos, mis hermanos, 2 conciertos en Estados Unidos, lograron cambiar completamente a la sociedad juvenil de todo el país. Y esos 2 conciertos fueron el Festival Internacional de Pop de Monterrey, hecho en 1967, y el famoso Festival de Woodstock en 1969. ¿Qué pasó en el Festival de Monterrey? Hay muchos que han escrito sobre ello. En este libro, Aquarius Rising, fijaros lo que dice Robert Santelli,
Él dice, el LSD circulaba en abundancia en Monterrey, tabletas de púrpura de Monterrey, una sustancia similar al LSD, también conocida como bruma púrpura, literalmente se le daba a cualquiera que quisiera experimentar un poco. O sea, se regalaba, mis hermanos, a todo el que quisiera experimentar con esa droga en ese festival de pop de Monterrey. 2 años después se dio el festival de Woodstock, al que la revista Times calificó como el festival de Acuario. Atentos, ¿eh? Así es que no está tan perdida lo de la conspiración Acuario. Un festival de Acuario como el espectáculo más grande de toda la historia. Así lo calificó la revista Times. En Woodstock, escribe el periodista Donald Pau, casi 500.000 de jóvenes se reunieron para que los drogaran y les lavaran el cerebro en una granja en el campo abierto. Las víctimas estaban aisladas, ahí tenéis fotos de ese festival, rodeadas de inmundicia hasta los topes de drogas psicodélicas y se las mantuvo despiertas durante 3 días consecutivos, todo con la plena bendición del FBI y de altos cargos del gobierno. La seguridad del concierto la aportó una comuna hippie entrenada en la distribución masiva de LSD. Así es que eran camellos y lo único que pidieron, y hay muchos artículos sobre esto, lo único que pidieron a cambio de ceder los terrenos que ellos tenían allí es que les dejaran distribuir libremente LSD, a lo cual por supuesto les dijeron que sí, que adelante, es lo que queremos realmente, ¿de acuerdo? De nuevo, serán las redes de la inteligencia militar británica las que lo iniciarán todo, con la ayuda de la CIA. Así es que ese concierto, mis hermanos, los investigadores dicen claramente que estuvo promovido como un experimento para ver durante 3 días, sometidos a luz, música terrible y drogas a punta pala, ¿qué pasaba? Millones de jóvenes, sigue diciendo, 2 días antes de la fecha prevista, fijaros cómo lo describe este hombre, 2 días antes de la fecha prevista para el inicio del concierto, ya habían llegado 50.000 chavales a Woodstock, inmediatamente empezaron a circular drogas, muchos llevaron a sus bebés, y como afirma Roberts, incluso los bebés fueron drogados. Nos dice que en un lago cercano niños pequeños nadaban desnudos, fumaban hierba y se empapaban de esa música. En el mismo libro, Fau también sostiene que durante los siguientes 3 días, el casi 500.000 de jóvenes que llegó allí fue sometido a una exposición continua a las drogas, a la música rock, con amplificadores tan potentes que lastimarían a que estuviera a menos de 15 metros de los bafles. Debido a las lluvias torrenciales, se vieron obligados a caminar con barro hasta las rodillas y no había refugios, no había forma de salir de allí porque habían obligado a todos a dejar los coches a 13 kilómetros de distancia para que nadie pudiera volver y nadie pudiera regresar. Así es que allí estaban encerrados de alguna manera durante 3 días en aquel experimento increíble de música, luz y drogas. El 17 de agosto, la revista, el periódico New York Times informaba, fijaros lo que informa, es un periódico serio, así es que no estamos hablando de información sacada de cualquier parte, dijeron esta noche un portavoz del festival, ahí los tenéis. Dice, esta noche un portavoz del festival avisó desde el escenario que estaba circulando ácido defectuoso, ácido LSD. Dijo, no estáis tomando veneno, lo dijo a todos los millones que había allí, a todos los miles que había allí. ¿El qué dice? Sí. Dice, no estáis tomando veneno. Este señor fue el que lo dijo, directamente, tiene nombres y apellidos. No estáis tomando veneno, el ácido no es venenoso, solo sucede que está
mal manufacturado, no vais a morir. Así que si creéis que habéis tomado veneno, no es cierto. Pero si os preocupa este tema, bueno, pues tomad solo media tableta. ¿Quién era este señor? Pues el hombre que hizo este anuncio se llama Bobby Gravy y dirigía la comuna hippie conocida como la Oak Farm, o la Granja de Cerdos, así se llamaba esta comuna, que prestaron los terrenos donde se desarrolló el festival a cambio de llevar la seguridad del encuentro y dirigir la venta de drogas cuyos precios eran $4 por una dosis de ácido o mezcalina y $15 por 30 gramos de marihuana. Así es que tirado. Así es que se pusieron de droga hasta las cejas. Y qué curioso que se llamaba la Granja de Cerdos, ¿verdad? Así se llamaba esta... ¿Recordáis al hijo pródigo dónde acabó? Acabó allí, entre los cerdos. Pues exactamente es lo que le pasó a Estados Unidos, mis hermanos. Acabó entre los cerdos. En su libro Los secretos del Club Bilderberg, el periodista Daniel Stulin resume todo lo dicho en el siguiente comentario. Él dice, tendría que pasar todavía una década antes de que la contracultura se integrara en el léxico norteamericano. Pero las semillas de lo que era un proyecto titánico y secreto para darle la vuelta a los valores de Estados Unidos se sembraron entonces. Sexo, drogas y rock and roll, grandes manifestaciones en toda la nación, hippies, drogadictos que abandonaban los estudios, la presidencia de Nixon y la guerra del Vietnam, estaban desgarrando la misma fibra de la sociedad norteamericana. Lo viejo y lo nuevo chocaban de frente sin que nadie fuera consciente de que ese conflicto formaba parte de un plan social secreto diseñado por algunas de las personas más brillantes y diabólicas del mundo, que escondidas entre las más prestigiosas fundaciones, empresas y think tanks, usaron hábil y despiadadamente la cultura pop para promover sentimientos de alienación y disfuncionalidad y que estaban dispuestos a promover la ruptura de las familias y frustrar su desarrollo para conseguir sus objetivos personales. ¿En qué se parece el festival de Woodstock a la llanura de Dura? Bueno, pues es la misma escena. Es la misma escena en el tiempo. Ahí dice que algunos hombres, en Daniel 3, versículos 8 al 12, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fijaros que es prácticamente la misma escena que en el tiempo de Nabucodonosor, una gran llanura, miles de personas reunidas para adorar a sus dioses, un grupo de seguridad como los caldeos que controlan el orden impuesto, un pregonero que anuncia en alta voz lo que tienen que hacer y lo que tienen que tomar, y la adoración por medio de la música y las drogas. Igual que entonces, mis hermanos, muchos del pueblo de Dios se están postrando ante el ídolo. En la llanura de Dura, igual que en Woodstock, había muchos que creían en Dios, muchos. ¿Pero qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que se dejaron llevar por la mayoría y se postraron ante la imagen. Se dejaron llevar por sus amigos allí. Vente, que lo vamos a pasar bien. Vente, que esto es una movida tremenda. Vente, que vas a probar cosas allí, vas a oír cosas que nunca has visto. Y por no ser diferente, oye, pues vamos para allá, vamos a ver qué es esto, ¿verdad? Así es que allí fueron millones de jóvenes cristianos. Y allí fueron transformados. Y allí fueron metidos en sistemas de adoración
que nunca jamás en su vida posiblemente habían probado. El mundo cristiano, con la llamativa música cristiana o rock cristiano, mis hermanos, está repitiendo este sistema de adoración. Y lo está repitiendo sincera y llanamente, porque aunque la letra sea cristiana, los ritmos y las melodías no son cristianos. Están inventados por un ser que ha basado todos sus cultos a lo largo de la historia a Dionisio y a la música trepitante y al ritmo para lograr cambios mentales. Sabéis, los sociólogos han realizado varios estudios que demuestran que la música popular que escuchamos, codifica recuerdos en el oyente que se recuerdan al oír la misma pieza musical o el mismo tipo de música. Se recuerdan dónde escucharon esa música, dónde estaban cuando escucharon esa música. La música tiene el poder de retrotraer nuestra memoria al lugar donde estábamos o lo que hicimos cuando escuchamos esa música. Y cuando escuchamos esa música, mis hermanos, no importa la letra que le pongamos, nuestra mente se irá al lugar donde escuchamos o bailamos o hicimos alguna barbaridad al sonido de esa música. Aquí ha habido un joven este año que vino, de Denia, que es un joven misionero magnífico, que es profesor, y él me decía, yo fui pastor de él cuando estaba en Denia, y él me decía, pastor, yo he hecho cosas de las que no me arrepiento al son de la música moderna. De las que me arrepiento al son de la música moderna, me decía. Dice, y cuando yo escucho música cristiana o letra cristiana acompañada de ritmos muy parecidos a los que yo escuché, yo no estoy pensando en lo que dice la letra, yo inmediatamente estoy pensando en lo que yo hice con esa música y me duele enormemente. Así es que, mis hermanos, Satanás intenta colarse por todos los medios en nuestra iglesia y no solo ha contaminado al mundo entero con mensajes terribles, diabólicos y completamente infrahumanos, sino que también ahora intenta colarse con los mismos ritmos dentro de nuestra iglesia, dentro de las iglesias cristianas, disfrazando esa música dedicada a cultos a Dionisio con letras cristianas. Fijaros que literalmente dice Wolf, que es un psicólogo o un sociólogo, él dice justamente lo que os acabo de decir. Él dice que la música popular codifica recuerdos en el oyente que se recuerdan al oír la misma pieza musical, disparando un estado emocional que se retrotrae a aquella época en un mecanismo idéntico o paralelo al de las drogas. Así es que está comprobado que eso es así. Está comprobado que eso ocurre. Mis hermanos, solo 3 jóvenes entre miles no adoraron la estatua de Nabucodonosor. Y hemos visto por qué en esta mañana. Hemos visto que porque para ellos lo más importante era, ¿quién era? Era Dios. Lo más importante era Dios y lo que Él pensara de ellos. Así es que, ¿cómo resistieron los 3 jóvenes? Ya hemos visto una parte de cómo resistieron esta mañana, pero, ¿sabéis? El secreto está en los nombres que tenían estos jóvenes. Y a mí me encanta. Porque ¿cómo se llamaban? No los nombres que les pusieron los babilonios, que era un intento de cambiar su personalidad completa. ¿Cómo se llamaban estos jóvenes? Pues estos jóvenes, Sadrach significa tú estás al orden de Aku, es decir, vas a hacer lo que Aku dice, y Aku era un dios babilonio. Mesac, el que es como Aku, es decir, el que se comporta igual que Aku. Este era el intento de cambiar la personalidad de estos jóvenes que hizo Nabucodonosor y toda su educación, y su comida y su música. Abednego, servidor de Nego, otro dios babilónico.
Pero realmente estos jóvenes no se identificaban con estos nombres. Así les llamaron los que les denunciaron ante Nabucodonosor. Pero ¿cómo se llamaban estos jóvenes realmente? Ananías, que significa la gracia de Dios. Es decir, yo soy un hombre salvado por la gracia de Dios. Misael, el que es como Dios es. Qué bonito, mis hermanos. El que es como Dios es. Y finalmente, Azarías, Dios ha ayudado. Fijaros que en esos tres nombres tenemos exactamente la respuesta a por qué estos jóvenes no se postraron. Para los antiguos el nombre representa el carácter. Así es que ¿por qué estos nombres no se postraron? Bueno, el intento de Nabucodonosor fue que no, que tú estás a la orden de Aku, es decir, a la orden de Satanás. Tú tienes que ser como es Satanás, tú tienes que ser un servidor de Nego, todo dioses falsos. Pero ellos recordaron claramente que ellos estaban ahí vivos por la gracia de Dios, que ellos querían ser como Dios es. Y a mí me encanta una definición que tiene Elena de White de qué es la santificación. Y es una definición muy corta que tiene Elena de White, mis hermanos. Tiene muchas definiciones, pero hay una que me gusta especialmente. Y dice que santificación es estar permanentemente de acuerdo con Dios. Eso es santificación. Estar permanentemente de acuerdo con Dios. Misael dice eso. Misael dice el que es como Dios es. Es decir, yo voy a ser como Dios me pide que yo sea. Y finalmente Azarías, Dios ha ayudado. Es decir, Dios me ayuda a ser eso. Primero Dios me da su gracia, yo quiero ser como Dios y ¿cómo lo voy a lograr? Dios me ayudará y yo lo lograré. Así es que, mis hermanos, quedémonos hoy con este pensamiento. Los nombres de estos jóvenes eran realmente como era su carácter. Ellos eran así. Ellos buscaban a Dios todos los días. Buscaban encontrándose con Él por la mañana temprano. Buscaban a Dios al atardecer. No importa que estuvieran en Babilonia. Ellos decidieron en su corazón no contaminarse con nada que tuviera que ver con Babilonia. Ni con la comida, ni con las costumbres, ni con lo que veían, ni con la música, ni con la religión. Con nada absolutamente se contaminaron esos jóvenes. Pero, ¿dónde comenzó? Todo comenzó con una decisión firme. En el capítulo 1, no queremos contaminarnos con nada que tenga que ver con Babilonia y con Nabucodonosor. Mis hermanos, si yo no tomo esta decisión, si yo no tomo la decisión firme de decir, yo tengo que cambiar esto en mi vida, yo tengo que ser como Dios es, como Dios quiere que yo sea. Es cierto que me va a costar, pero Dios me va a ayudar. Porque Él le ha dado su gracia para que yo logre cambiar. ¿Voy a pisotear esa gracia, mis hermanos? Trabajando con nombres que nada tienen que ver con Dios. Tenemos que dejar que el Señor transforme nuestro carácter. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo logre, mis hermanos, el proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros somos el impedimento, nosotros se lo impedimos. Cuando yo tengo en mi casa música o escucho música que no conviene, automáticamente Satanás está colando en mi mente, está impidiendo que Dios realice su proyecto. Elena de White dice que los ángeles de Dios me abandonan a la puerta de la discoteca. Dice que los ángeles de Dios marchan cuando yo estoy escuchando músicas no correctas y me dejan en manos de los ángeles del enemigo. Así es que si yo realmente sé lo que es correcto, ¿qué me falta nada más? Me falta ponerlo en práctica y decidir de una vez ser como Dios es. Esto es la santificación. Y pedirle a Dios toda la ayuda para que me ayude a vencer y pedirle a Dios que su gracia actúe realmente en mi vida y que yo pueda vencer. Mis hermanos, yo os invito a que terminemos todos con una oración de rodillas, pidiéndole al Señor que reconsagre nuestras vidas, que reconsagre nuestra mente, nuestras costumbres, nuestras vivencias con Él y que nos ayude a ser como Él es, porque queda muy poco tiempo para que venga y no quiere encontrarnos moviendo el pie al ritmo de músicas no correctas, quiere encontrarnos alabándole a Él con músicas correctas,
y haciendo su voluntad. Querido Señor y querido Padre, gracias por desvelarnos cómo el enemigo se mueve para intentar seducirnos y arrastrarnos a su jaula. Gracias, Señor, porque esta tarde hemos visto simplemente una pequeña fracción de lo que Satanás está haciendo en este mundo, de cómo él, Señor, entre bastidores va moviendo los hilos y quiere manejarnos como se manejan las marionetas de un circo. Te pido, Señor, que con todo tu poder tú impidas que esto ocurra. Que tú impidas que esto ocurra, Señor, en la mente de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros jóvenes y de nuestros hijos. Que impidas que esto ocurra, Señor, en nuestra iglesia. Que tú, Señor, puedas sacar de esas jaulas y de esas adicciones a tantos jóvenes que hoy están muriendo víctimas de la droga, víctimas de noches en vela, bebiendo y drogándose y escuchando músicas con temas inadecuados y haciendo cosas inadecuadas, Padre, muy alejados de ti. Te ruego, Padre, que igual que los 3 amigos de Daniel, nosotros podamos siempre mantenernos en pie frente a la inmoralidad, que podamos mantenernos en pie dando testimonio de ti. Un testimonio, Señor, correcto, un testimonio amoroso, un testimonio, Señor, lleno de gracia como tú la tienes hacia nosotros, lleno de perdón, lleno de misericordia y lleno, Señor, de manos tendidas hacia todos aquellos que quizá no han llegado a la madurez que nosotros tenemos. Así es que, Señor, en vez del dedo acusador, ayúdanos a abrazar a aquellos que quizá todavía no han entendido que la música que escuchan no es correcta, a aquellos que quizá están completamente arrastrados por la imagen, a aquellos que quizá están arrastrados, Señor, por la pornografía, por los videojuegos. Te pido, Padre, que nos ayudes y nos des sabiduría para saber cómo ayudar a nuestros hijos, cómo ayudar a nuestros jóvenes. Y, Padre, todo empieza por desear cambiar nosotros mismos. Ayúdanos a cambiar, transfórmanos, que podamos realmente vivir el Evangelio, que podamos realmente vivir como tú viviste, que podamos realmente reconsagrarnos a ti, que nada en nuestra vida, Señor, sea un estorbo para nuestra relación contigo y que tú puedas morar completamente en nuestro corazón, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda lograr la victoria, que tú puedas transformarnos y que podamos ser un ejemplo a través de nuestra vida, nuestra alimentación, nuestros hábitos, para todos aquellos que nos rodean. Te ruego, Señor, esto para toda esta iglesia, para todos los jóvenes, para todos nuestros niños y para todas las personas que tienen que conocerte a través de nuestro testimonio. Bendícenos y ayúdanos, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Os invito, para terminar, que aunque somos muchos, nos demos todos la mano y terminemos cantando al final de la semana.